aquí es donde empiezan las teorías de la conspiración, ¿vale? Ya había gente aquí intentando hacer fotografías y viendo cosas. Nosotros estamos aquí asustados yendo con zapatillas de montaña y esta muchacha está ahí al borde de la muerte de chanclas. Hoy nos hemos levantado y hemos dicho, vamos a visitar o vamos a ver qué hay en Ban Bien que se pueda ir andando. Hay dos cosas, hola vaca, hay dos cosas que se pueden visitar andando que valgan así, digamos, un poco la pena. Aquí una es una cueva y otra es un puente naranja. Entonces hemos venido andando unos 20 minutos desde el centro. ¿Y qué ha pasado cuando hemos llegado? Es que no hay puente. A lo que parece el año pasado, a mitad de junio, el río ha subido tanto que ha hecho con que muchas de las estructuras de la ciudad se destruyeran. Esta siendo una de ellas. Pero vamos a pasar y echar un vistazo a la cueva. Sí, vamos a cruzar, vamos a ver qué tal la cueva. A ver si estaba mejor que la otra. Sí, esperemos que valga un poco más la pena, que no necesitemos niños guías con linternas y que se pueda ver algo, que se pueda grabar algo dentro. Así que vamos a ver. André ya está comprando los tickets y como siempre para los locales son 10.000, para los forasteros son 15.000 kips y está abierto, como veis ahí, de 8 a 11, de 1 a 4 y el fin de semana de 8 a 4 directamente. Y ahora, como no podía ser de otra manera, escaleras, porque siempre son escaleras para arriba, escaleras para abajo, pero escaleras al fin y al cabo. Hemos de decir que al menos por una vez las escaleras son efectivamente eso, son escaleras, sí. No es roca y barro o palos o nada. No parece una entrada muy natural de cueva, pero... Porque es un resort. Esta cueva, aparte de grande y bonita, está realmente bien condicionada. El suelo está súper bien, está mojado, no está húmedo, que resbale, está todo súper bien iluminado. Ya creo que... ya de entrada creo que vale la pena lo que pagas. Nunca pensé decir esto, pero vantajes de esta cueva. Hay una pequeña brisa y no es claustrofóbica como muchas, es todo súper amplio. Ni te da como agobio o estás sudando de la humedad. Y creo que ahora veo por qué. Porque parece ser que la cueva abre en el otro extremo, al menos por el lado que hemos venido, por el camino que hemos venido, acaba saliendo de nuevo aquí afuera. No sabemos exactamente dónde, pero ahora os enseñamos. Pues parece que al final de la cueva llegas al típico balcón que tienen las cuevas de Laos. Es increíble lo que la madre naturaleza es capaz de hacer. ¿Qué te parece? De hecho, desde aquí, desde la cueva, se puede ver el puente que hemos cruzado para llegar hasta aquí. La verdad, no están mal las vistas para ser de una cueva. ¿Sabéis lo que he dicho hace un momento de que el suelo estaba seco? Pues os he mentido. Era solo en aquella zona, toda esta zona está húmeda y medio encharcada. Esta zona resulta menos natural, por así decirlo, porque está todo iluminado con luces raras y unas escaleras que
no sé, que no pintan mucho dentro de una cueva. Pues parece ser que igual que nosotros tiramos monedas dentro de los pozos, aquí están tirando dinero dentro de un agujero en mitad de la cueva. Acabamos de llegar a la zona final de la cueva. Me parece que sea la zona final. Bueno, hay más hacia adentro, pero no hay luz. Ya, no hay luz y hay un cartel que deja bien claro que es peligroso seguir por aquí. Y no sé, ya no se ve absolutamente nada. Aquí es donde empiezan las teorías de la conspiración, ¿vale? Porque hemos llegado a la parte final de la cueva y aparte del señal que pone dangerous para no seguir por el peligro, ya había gente aquí intentando hacer fotografías y viendo cosas que para nosotros es humedad. Pero para ellos se han quedado paranoicos perdidos porque veían cosas en su cámara que no estaban. En la cámara. Y ahora, el momento por lo cual todos habéis esperado, nuestro ranking extraordinario de cuevas de Laos. Esta cueva queda en el puesto número 1, porque solo tenemos la cueva del otro día para comparar, que fue un fiasco. Hemos decidido coger la moto y explorar algún pueblo aquí alrededor de la zona de Vang Vieng. Hemos estado casi siempre de uno de los lados del río que atraviesa Vang Vieng y hemos decidido de esta vez ir para el otro a ver qué pasaba por aquí. Así que hemos conducido quizá unos 30 minutos hasta que hemos dado con este pueblo. Y nada, así que vamos a explorarlo y vamos a ver un poco qué os podemos enseñar. Hemos entrado en el único templo, probablemente el único templo que tenga este pueblecito. Pero uno que sabe, hay siempre algún templo escondido por ahí. Pero lo cierto es que bastante grande. Sí, tiene unos colores tan vivos, tal que claro, cuando íbamos pasando fue en plan, hay que parar ni que sea para echar un vistazo. Ha llamado la atención por eso, o sea, tienes partes del templo rojas, tienes esta torre, no sé muy bien cómo llamarlo, de color verde bastante llamativo. Sí, algo que nos ha llamado la atención en cuanto hemos parado en el templo principal son estos dibujos, ¿no? Sí. Aquí fuera. Hay imágenes bastante explícitas en todos ellos. De batalla o torturas o casi siempre tortura. Cosas así ya un poco raras. Incluso hay personas con cabeza de animales. Hay un personaje que tiene su cara en su torso y no tiene cabeza. No sé, es algo que no habíamos visto hasta ahora. Sin querer faltar al respeto ni quitar mérito ninguno, creo que los laosianos tienen muy por la mano ya las estatuas de Buda y otras deidades, pero lo que vienen siendo animales, felinos o, bueno, incluso aquí caballos, asumiendo que esto sea un caballo, no sé, creo que necesitan practicar un poquito más. En mitad del templo hemos encontrado este pájaro que está lamentablemente enjaulado y habla, no sabemos si está hablando laosiano o qué, pero se comunica. Bueno, vamos a ver, vamos a investigar. Veamos qué hay más arriba. Aquí tienen tambores. Es grande. Las escaleras necesitan un repasito, pero las vistas son espectaculares. La verdad es que a nivel de naturaleza está siendo impresionante este país.
En general, todo el pueblo tiene como una pinta cuidada, digamos. Parece que en plan que, aunque estén aquí un poco apartados, es habitacional, no es para turismo, pero ya. es habitacional, sí, muy bonito. Turista nada, pasan en camiones y paran y bajan la ventanilla para saludarnos y vernos bien, porque ya, no sé, quizás somos los primeros turistas que ven desde antes de la pandemia. No sé si es que nos hemos encontrado con la casa de la persona más rica del pueblo, pero estamos en su porche, algo así, no sé. Tienen construido esto aquí, delante de su casa, y nosotros nos estamos metiendo así un poco por la cara. Tienen una pajarera gigante aquí, tienen barbacoa, mesas, todo esto con unas vistas increíbles del río y las montañas. Ya, aquí hay dinero, amigo, aquí hay dinero. Es buena instalación. Este señor tiene aquí un montón de cachorritos. Ay, qué monos. Me encanta que tengan todos los animales sueltos en lugar de encerrados por casa o por el patio o lo que sea, y que sean todos tan abiertos, porque literalmente al final esto es la entrada de su casa y somos dos desconocidos extranjeros, y en lugar de decirte no, ¿dónde vas? ¿Sabes? O no grabes o qué sé yo, suelen ser súper abiertos. Nos han dado los perritos para la mano y todo. Sí. Porque al final muchas de estas casas no tienen ni área común dentro de casa. La tienen fuera, como hace tanto calor durante todo el año, ellos realmente reciben la gente, sus invitados, en la parte de fuera de su casa. Así que a partir del momento en que estamos en esa zona, estamos como en su sala. Sí, en su sala de estar, sí. Portugal and Spain. and Spain. Mientras íbamos de vuelta a la moto, una señora nos paró para preguntarnos de dónde éramos y qué hacíamos en un pueblo tan pequeño. Después de unos 5 o 10 minutos de conversación, esto pasó. La señora que hemos conocido mientras andábamos nos ha invitado a su casa y nos está enseñando su huerto y todo lo que ha plantado, y no sé, nos va a presentar a su marido, que es de Canadá. Han comprado este terreno, han plantado todo esto, nos está explicando que ha plantado todo tipo de vegetales, frutas, sin utilizar ningún químico, todo de forma natural, con abono de vacas o de gallinas. Y no sabían nada de esto, o sea, ella vivía en Canadá con su marido durante 30 años y han venido aquí, han vuelto a su país natal, han comprado este trozo de tierra y básicamente han ido aprendiendo viendo vídeos de YouTube. Really good, increíble. Hemos conocido a Lily y a Mark, una pareja que vivía en Canadá y han dejado todo su trabajo corporativo de IT para venir a plantar de todo, de todo, ajos, un poco de todo, la verdad. Papaya, tomates, los pepinos, plátanos, la verdad están plantando de todo. Todo. Nos hemos contado la parte más importante. Super bolsa de pepino. Tenemos pepinos para el resto de nuestros días en Laos y vamos ahora a ponernos a camino de vuelta al centro de Vang Vieng para comer algo porque está quedando demasiado calor para estar por aquí paseando. Comida. Ahora estamos camino a uno de los miradores y nos hemos tenido que parar aquí en mitad de la nada, en mitad de la carretera, porque es surrealista lo bonito que es esto. Tienes montañas de un lado, montañas del otro, con las nubes y la niebla cubriéndolo. Tienes las vacas de los granjeros de aquí pastando. Tienes los globos aerostáticos subiendo de fondo. No sé, es casi una postal, no sé, de esas cosas que cuesta, las estás viendo y cuesta creer lo bonito que es.
llegado a la entrada del inicio del camino. Está el mirador. Este es el Nam Chai Viewpoint. Hemos dejado las motos aquí aparcadas. No nos han cobrado nada por la moto, pero sí que hay que pagar 10.000, ¿verdad? Sí, sí. 10.000 kips por cada uno para poder subir hasta arriba. Así que vamos a ello. Como siempre, el camino, escaleras no son los mejores que podrían haber, pero al menos no estamos subiendo solo por roca y barro, lo cual se agradece. Hay trozos. Bueno, hay trozos, parece que prácticamente después de la escalerita del inicio se complica más y es todo subida, hacer pasos muy anchos entre las rocas, así que ya no es nada que sea imposible, pero si, no sé, tienes alguna dificultad física o ya quizá para gente de cierta edad, como nosotros, empieza a ser un poquito complicado, la verdad, teniendo en cuenta que es una subida que te va a llevar al menos media hora. Nosotros estamos quizá a mitad de camino y estamos un poco ya con la lengua afuera, ¿eh? Nosotros hace 10 minutos. ¡Ay, que hay escaleras! ¡Qué alegría! No tiene nada que ver con ayer. Pasado 10 minutos estamos aquí resbalando y haciendo... ¡ah! Parece que estamos llegando finalmente. Esperamos, al menos. A ver, al menos es cierto que no nos ha llevado más de 30 minutos. Vale, sí, parece que sí. Ay, no, hay 35 metros más. Bueno, pero ya las vistas son... alguna cosa. Todavía queda un trocito. Ahora sí que sí. Hemos llegado. Y por lo que veis detrás nuestro, cada piedra ha valido la pena, la verdad. Ahora, la pregunta es, ¿quién en el mundo se le ha ocurrido que traer una moto en sus espaldas hasta arriba era una buena idea? Es absurdo, es en plan, casi morimos para llegar aquí arriba. Pero alguien ha pensado, Y alguien ha dicho, arriba ha quedado súper bonito una moto. Así que bueno, ya que está aquí, vamos a sacar algunas fotos épicas, raras, y nada, a disfrutar de las vistas. Por cierto, es un detalle que monten un banquito para que te sientes. La cosa es el que queda en este lado del banquito. No sé yo si tiene que estar bien atento y confiando que esto no se vaya a hundir, pero Dios santo, qué vistas. Arriba del todo, en la cima, tenéis esta pequeña caseta para sentaros y beber algo, tener algo de sombra. Y luego lo demás son todo vistas y estas maderitas sobre las rocas, pero ya, o sea, es un trocito de barandilla mínimo y de repente la muerte. Sin más, en todas partes es así, es un trocito de madera, un trocito de barandilla, que fíjate que esté bien clavada, y ya, todo lo demás es caída al vacío. Estamos sorprendidos porque Mucha más gente arriba de lo que bastante de lo esperábamos que subiera. porque es temprano, es bastante temprano. Os recomendamos venir tempranito porque si no esto quizá está lleno, y a mí la verdad es que esto lleno me daría incluso miedo. Sí, y ya para subir hemos muchas veces que parar y agarrarnos a un árbol Para que la gente pasara, consiguiera ya, pasar. ya. Es un camino. Nosotros estamos aquí asustados yendo con
zapatillas de montaña y esta muchacha está ahí al borde de la muerte de chanclas. Como si nada, ni se inmuta. Mírala, qué feliz ella. No sé si se nos va a oír bien porque estamos rodeados de un montón de gente aquí arriba ahora mismo. Pero hay muy buen rollo. Sí, hay muy buen rollo. Todo el mundo está ayudando a todo el mundo a terminar de subir o a sacar fotos, a grabar vídeos. Estamos todos compartiendo el rollo de hemos conseguido Sí. y entonces está toda la gente feliz. Muy buena vibe aquí arriba. Así que nada, nos hemos sentado un poquito solo para descansar, disfrutar del paisaje en sí. Que no todo es llegar y sacar una foto y un vídeo y hasta luego. No, si he llegado hasta aquí, quiero disfrutar de ello. Sí. Y la verdad, lo que queríamos decir es que hasta ahora, de todos los sitios que hemos visitado, digamos en relación... En gráfico, Sí. esfuerzo. Esfuerzo, totalmente. Esfuerzo a recompensa, a lo que recibes, digamos, ¿no? Una vez llegas al sitio, este gana o queda arriba de la tabla 100%. La verdad es que no decepciona, es muy bonito. Decir que pensábamos que al principio que había solo una moto, pero hay 2 motos, así que se han dado el esfuerzo de subir 2 motos hasta aquí arriba. Tenéis una a cada lado de la montaña. Ahora es momento de empezar la bajada. ¡Qué sudados estamos! Qué bonito, ¿no? Esto es amor, es esto, es compartir sudor. Me he perdido. La bajada. La bajada. Por experiencia ya sabemos que la bajada va a ser peor que la subida. Sí. Así Uno diría que no, uno pensaría, subir tiene que costar más porque estás subiendo tu peso hacia arriba, pero no. Antes de bajar, Andrea está sacando una foto a todo el grupo que había aquí con nosotros. One, two. Llegamos abajo. A todo el mundo aquí. Reventado de la bajada. Por suerte está este sitio aquí con neverita y agua fresquita porque Dios mío es todo lo que quiero ahora mismo. ¿Sabéis el grupo de chicos que Andrea ha hecho fotos arriba de la montaña? Pues siguiendo la tradición de encontrarnos gente extremadamente amable y agradecida aquí, solo porque Andrea les ha sacado las fotos, han ido al pequeño bar que hay cuando bajas y nos han comprado cervezas de aquí, de lado. En plan, ya no tenían por qué con dar las gracias, era más que suficiente, pero una vez más, es que esto habla mucho de la gente de aquí. Sin duda. La verdad que ya nos está encantando, tanto el país como su gente, son increíbles. Lo mejor. Pues por aquí queda el vídeo de hoy, el día de hoy, que ha sido bastante completito, la verdad. Nos está encantando la ciudad de Ban Bien. Y ahora, como siempre, hemos decidido terminar el día viendo el atardecer tomándonos unos shakes. Y nada, mañana será un nuevo día. Sí, nos vemos en el próximo vídeo, viviendo más aventuras aquí en Lao. Así que recuerda, suscríbete, darle like y nos vemos en el próximo vídeo siguiendo Camusinos.